esperanza está en Jesús, en tu justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Él es Rey. Así es, Dios, tú eres nuestra roca firme. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. Seremos justificados cuando te veamos cara a cara a ti, Dios. Y entonces sabremos que ha valido la pena conocerte cada día en intimidad. Ver a quien es el perfeccionador de nuestra fe será la cosa más impresionante y hermosa. Tú eres nuestra roca y eres Rey por la eternidad. No hay nadie como tú, Dios. Solo
Muchas gracias. Saludo cordialísimo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros semanalmente, atentos a estas enseñanzas que nuestro Dios grande y poderoso nos permite estudiarlas, leerlas, repasarlas directamente de las Sagradas Escrituras. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, le damos una cordialísima bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros todos los miércoles a las 8 de la noche. Quiero compartirles un pasaje muy conocido, escrito en el Antiguo Testamento, en el libro Primera de Samuel, en el capítulo 17. Este capítulo 17 de Samuel nos revela cuando David mata a Goliat. Pero pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento para recibir la enseñanza de hoy. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te agradecemos por tu palabra, porque tú nos permites acercarnos a ti, invocar tu nombre, la presencia de tu Espíritu Santo. Oramos para pedirte sabiduría y revelación. Permite, Señor, que todo lo que hoy compartamos venga de ti. Toma el control de mis pensamientos y pone en mi boca palabras de sabiduría. Permite que todos los que están observando este programa sean llenos de tu Espíritu Santo. Reciban la revelación de tu palabra en el Espíritu y que puedan comprender lo maravilloso de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que han sido inspiradas por ti, por el poder del Espíritu Santo, que actúa en nosotros. Amén. Amén. Este capítulo 17 revela cuando David mata a Goliat. Entonces nos vamos a centrar en todo el capítulo 17. Repito, Primera de Samuel, capítulo 17. Tiene 58 versículos, pero vamos a tomar algunos versículos claves para poder enseñar en torno al propósito por el cual Dios nos permite conocer su palabra y su poder. David mata a Goliat, es el título de este capítulo 17 del libro Primera de Samuel. Dice que venía un filisteo, ¿cierto? Un filisteo, un hombre gigante, grande, ¿cierto? Dice que salía del campamento de los filisteos un paladín, versículo 4. Un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo, más de 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. ¿Qué inspiraba a este hombre? Temor, miedo. De tal manera que cada que él los amenazaba, producía temor. Mire cuáles eran las amenazas de este gigante. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, que aparezca alguien que venga a enfrentarme a mí, que soy un grandulón y que tengo mucho poder. Entonces, dice el versículo 11, que oyendo Saúl, el rey Saúl,
y todo Israel estas palabras del filisteo, de Goliat, de Gat, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuál era la actitud que ellos tuvieron? Turbación, y tuvieron gran miedo. Digamos que este Goliat representan las dificultades, los problemas. Todos tenemos un Goliat delante de nosotros, un gigante. Para algunos es más grande, para otros es más pequeño. Por eso cada quien es dueño de sus temores. Entonces, lo que para mí es fácil, para usted puede ser difícil, o lo contrario. Lo que a usted le parece muy fácil, para mí es muy complicado. Por eso cada persona tiene que enfrentar su propia vida. Tiene que tener la suficiente convicción de saber que Dios opera de forma distinta en cada uno de nosotros. Aquí estos hombres tenían temor. Dice que se turbaron y tuvieron un gran miedo. Entonces, a partir del versículo 12, aparece David en escena. ¿Quién era David? Dice el versículo 12. Era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, que tenía 8 hijos. Él era el hijo menor. Recordemos que Eliab, Abinadab y Sama eran los 3 hijos que le presentó Isaí al profeta Samuel cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al rey de Israel. Lo primero que hizo Isaí fue llamar a Eliab, que era el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Ninguno de esos 3 escogió Dios, porque el que escogió Dios fue al rey David, que era el menor. David era el menor. Entonces David llegó allá, enviado por su padre. Evidentemente, dice que todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Eso dice el versículo 19. Entonces Isaí, el padre de David, lo envió con algo especial, con unos alimentos. Dice: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. O sea, el propósito inicial era que David iba a llevar simplemente provisiones a sus hermanos. Él no iba ni como salvador, ni iba a enfrentar al grandulón de Goliat. Él iba con un propósito, pero no de él, sino del Padre. Padre, Isaí lo envió a sus hermanos. Entonces, cuando estaban en orden de batalla, tanto los israelitas como los filisteos, entonces llegó David, enviado por su padre, y él escuchó, ¿cierto? Él escuchó. Y mira lo que dice aquí el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. ¿Qué oyó David? El reto que permanentemente estaba haciendo este gigante, trayendo miedo al pueblo israelita. ¿Cómo estaban los soldados, el ejército del rey Saúl? Estaban con miedo y turbación. Y ese es el estado en que nos encontramos muchas veces, llenos de temores, de dudas, de incertidumbres. Y el Señor, a través de David, nos quiere dar una profunda enseñanza, porque David, cuando oyó esto,
Mire lo que dice el versículo 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de él y había gran temor. Eso ocasiona a veces los problemas en nosotros. Los vemos gigantes, grandes, monumentales, y nos llenamos de temores. Entonces decían, es grande, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido a provocar a Israel? Entonces David escuchó las palabras. Su hermano mayor, ¿cierto? El hermano mayor Eliab, inmediatamente menospreció a David cuando David apareció con la firme intención de conocer qué era lo que estaba sucediendo. De tal manera que en el versículo 28 le hace un reclamo y le dice, ¿para qué has descendido aquí, acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Un juicio sobre David, apresurado por parte de su hermano. Entonces David, a pesar de ese juicio, de que fue menospreciado por su hermano, fue menoscabado, eso no lo afligió. Por el contrario, David no le paró bolas, siguió adelante. ¿Por qué? Porque David tenía un propósito. Y aquí hay una enseñanza muy profunda, porque a veces las voces externas son las que, en lugar de permitir que nosotros avancemos, lo que hace es que nos bloquea, nos frenamos. Empezamos a oír voces que hay alrededor de nosotros y esas voces se levantan para traernos a nosotros turbación, miedo, inseguridad. Por eso es tan importante tener en cuenta a quién escuchamos. Este hermano Eliab, hermano de David, el hermano mayor, no valoró a David. En el momento en que David apareció, lo único que hizo fue decirle, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hubo un juicio equivocado porque él no fue a ver la batalla, fue enviado con un compromiso de su padre con ellos, con sus 3 hijos y con el ejército del rey Saúl. David no se quedó allí. Simplemente le respondió, ¿qué he hecho yo? Estás hablando de más, no es mero hablar. No le dio mucha importancia. Entonces, ¿qué hizo David? Se acercó y fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, ¿cierto? Entonces, en el versículo 32, ¿qué le dijo David al rey Saúl? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Era tanta la convicción y la seguridad que tenía David en Dios, que se atrevió de decirle al rey, sin tener todavía las armas, simplemente por una convicción de fe en el ejército del Dios viviente, en el Jehová de los ejércitos, quiero decir. Entonces le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese gigante. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos las voces alrededor de nosotros? Desmayamos. A veces vemos los problemas muy grandes y estamos viviendo tiempos de pandemia, con todos esos conflictos que está viviendo nuestra nación, el paro nacional, la inseguridad, los desacuerdos, la violencia que ha generado estas divisiones, los conflictos internos que está viviendo nuestro país, muy seguramente están permitiendo que mucha gente desmaye, que su corazón se llene de incertidumbre, de temor, de miedo. Y aquí David le dice al rey Saúl, le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Por qué él se atrevió a decir que él iba a pelear? Porque él tenía una plena convicción de en quién había confiado. Porque él sabía que la batalla era del Señor. Obviamente él era un muchacho y el rey Saúl
desmereció también, porque le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, dice el versículo 33, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Como quien dice, usted es un bebé comparado con ese grandulón de 3 metros. Pero David le respondió a Saúl en el versículo 34 y le habló que cuando él era pastor de ovejas, ¿qué hacía él? Guardaba las ovejas, estaba permanentemente batallando contra los leones, contra los osos, y él defendía su manada, defendía sus corderos. ¿Qué hacía él? Estaba tan seguro que dice que echaba mano de la quijada, los hería y los mataba. O sea, él ya estaba enseñado a enfrentar gigantes, porque el oso y el león son animales feroces. Y él dice, yo ya los había vencido en otra oportunidad y a este también lo voy a vencer. ¿Qué enseñaba la Biblia o qué está enseñando? Que él era un hombre valiente, esforzado y valiente. Es el espíritu que tenemos que tener los hijos de Dios. Pero a veces los temores lo que hacen es acobardarnos. Lo que hacemos es mermar nuestra intencionalidad de avanzar y nos bloqueamos. Pero aquí David estaba convencido en el versículo 37 y le dice, a mí Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me va a librar a mí, como me libró del oso y como me libró del león. Viendo la convicción de fe y de seguridad que tenía David, ¿qué hizo Saúl? Le dijo, ve, versículo 37, y Jehová esté contigo. Como quien dice, usted verá, Dios le ayude. Entonces, en el versículo 39, ¿qué hizo David? Tomó la espada, se puso el vestido. ¿Quién le había dado esas armas? El rey Saúl. Dice que lo vistió con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. O sea, la armadura que tenía el rey Saúl se la dio a David. ¿Y qué dice David? Dijo, yo no puedo andar con esto, dice el versículo 39. Nunca lo he practicado y además yo no sé cómo manejar estas armas. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra propia estrategia para enfrentar las dificultades de la vida, porque los problemas son distintos. Por eso dice, una canción dice, todo es según el color del cristal con que se mira. Para algunos ese enemigo lo puede vencer de esta manera, de otra forma lo hará usted o yo. Entonces, aquí David probó con las armas, con la indumentaria, con la manera con que Saúl enfrentaba al enemigo. Y David no podía andar con eso. La enseñanza que Dios nos da es que Él a cada uno de nosotros nos da poder, nos da autoridad, porque Él es un Dios personal. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? David sabía que él era poderoso en el manejo de ¿qué? De la honda. Los hebreos practicaban mucho eso. Cogían una piedra, giraban la honda y apuntaban en el blanco, ensayaban mucho. Y seguramente David era diestro en eso, estaba enseñado. No era la primera vez que lo hacía, él practicaba eso, ¿cierto? Por eso dice el versículo 40, dice que él tomó su cayado en su mano y escogió las 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y nosotros sabemos que el filisteo cuando lo vio, ¿qué hizo? Lo menospreció, ¿cierto? Y le dijo, el filisteo, soy yo perro para que vengas a mí con palos, versículo 43. Dice que maldijo a David con sus dioses. ¿Y cuál fue la amenaza de este filisteo? Voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esto no amedrentó a David, lo amenazó.
En otras palabras le dijo, te voy a matar y tu cuerpo se lo van a comer las aves del campo, las aves del cielo y las bestias del campo. Cualquiera se hubiera acobardado, se hubiera llenado de miedo, pero David no. David tenía una confianza plena de que Dios le iba a dar la victoria. Así como se la dio con el oso y con los leones, se la iba a dar a él. Él tenía una plena convicción. Y eso es lo que yo quiero en esta noche hacer énfasis. Nosotros tenemos que tener una plena fe, una plena certeza en quién hemos confiado. Y no estoy diciendo que hay momentos en que tal vez nuestra fe desfallezca, nos llenemos de temor. Aquí David no está lleno de temor, está lleno de confianza en el Señor. Una amenaza de esas. Ven a mí, versículo 44, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no se acobardó. ¿Qué le dijo David al filisteo en el versículo 45? Usted que está siguiendo la lectura. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, ¿sí? Vienes con esas armas contundentes que tú tienes, que producen miedo, que asustan al ejército de Saúl, porque ellos estaban amedrantados. Aquí dice que estaban acobardados. En el versículo 11 dice que ellos tuvieron gran miedo, estaban escondidos, acobardados. Entonces David reconoció las armas de él. Le dijo, usted viene con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso nosotros peleamos en el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios. Todo lo que pidamos en el nombre será hecho. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dice, Él es el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Ese es el Dios grande, poderoso, el que me va a dar la victoria. Y empieza David a declarar palabras de afirmación, declarando que Dios le iba a dar la victoria, porque le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, dice el versículo 46, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Las palabras que le dio él se las devolvió. Se las devolvió y le dijo, yo soy el que va a lograr matarte. Voy a vencerte y voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo, le dice aquí. ¿Cierto? A las aves del cielo. Voy a destruirte y a las bestias de la tierra. ¿Qué tenía David? Plena convicción. ¿Qué hizo David? Dice el versículo 29. Cogió su honda, metió su mano en la bolsa, tomó la piedra, la tiró con la honda. ¿Y qué hizo? La clavó en el rostro del filisteo. A tierra el hombre. Versículo 50. Dice que así venció David al filisteo con una honda y con una piedra. ¿Quién tenía más armamento? El grandulón, el grandote Goliat. 3 metros. Lanza. Todo eso que él venía. Lanza, jabalina, espada. ¿Qué tenía David? El poder de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? El poder de Dios para vencer las dificultades. El enemigo puede venir con lanza, puede venir con cualquier cantidad de armas espirituales contra nosotros. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso las Escrituras dicen, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces la seguridad que tenía David es la seguridad que tenemos que tener nosotros hoy en día, de saber que la victoria es de Él. Por eso dice aquí en el versículo 50 que lo mató sin tener David espada en su mano. Por eso dice el Señor en la Escritura, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Es el poder de Dios el que nos dará la victoria. Si usted está esperando una victoria, tiene que esperarla de parte de Dios. No son nuestras fuerzas,
no son nuestras armas, son las herramientas con que Dios nos ha dotado. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, habla de toda la armadura de Dios para poder enfrentar al enemigo. Nosotros tenemos herramientas. La Biblia está llena de recomendaciones, de exhortaciones, de formas y maneras de vencer al enemigo, de superar las crisis, las grandes montañas, los Goliat que se levantan delante de nosotros. Y Goliat, ¿qué representa? Un gigante. Representa una montaña de dificultades. Nosotros podemos estar en este momento enfrentando, digamos, un grandulón, un gigante, pero tenemos que confiar como confió David en él. Me gusta cuando leo este pasaje y dice que lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué hicieron los filisteos cuando vieron a su paladín muerto? Huyeron. Cuando el enemigo ve que Cristo está en nosotros, que es Dios quien nos da la victoria, el enemigo tiene que huir. El enemigo nosotros lo podemos vencer con las armas que Dios nos dio. Por eso tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ese Espíritu que nos ayuda, que nos alimenta, que nos enseña, que nos guía. Tenemos el Espíritu Santo. Por eso este paladín fue vencido. No por nosotros, no por David, por Dios. Dios le dio la victoria a David. Pero ¿qué tuvo que tener David? Confianza, fe y certeza de que él, en el nombre de Jehová, lo iba a derribar. Y esa es la enseñanza. La confianza no está en las armas, porque las armas de nuestra milicia son espirituales, dice el Nuevo Testamento. Pero realmente lo que nosotros tenemos que confiar es que es en el nombre del Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, podemos vencer las potestades, los principados, las autoridades espirituales de maldad que se levantan, las dificultades de los enemigos ocultos. Ahí cabe la importancia de la oración. La oración del justo puede mucho. ¿Qué es lo que hace el poder de la oración? Nos da fuerza, nos da convicción, aumenta nuestra fe. Qué importante es tener en cuenta esta enseñanza, porque hemos leído quizás a través de mucho tiempo la historia de David que mata a Goliat, pero yo he tratado con este relato de extractar los aspectos más importantes de esta revelación. Y seguramente el Espíritu de Dios le hablará a usted y le ampliará este concepto. Pero lo que Dios a mí me ha dado en este momento es que podamos entender que la confianza David la tenía en el Señor. Él había visto el gigante, lo había visto, sabía que era grande, de más de 3 metros, y había visto las armas, espada, lanza, jabalina, y además iba su escudero adelante, y lo que vociferaba, trataba de acobardarlo. Cuando le dijo en el versículo 44, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Amenazas. Lo trató de amilanar, de que él se sintiera apocado. Pero esto no mermó la fe de David. Por el contrario, dice el 45, que David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle
al enemigo. Se han venido contra mí nubarrones, tormentas, vientos contrarios, pero yo tengo al mayor, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que todo lo puede, al que tiene el poder y la autoridad de vencer las fuerzas del mal. Cristo. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo quiero invitarlos al Salmo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Quién era el amparo y quién era la fortaleza de David? Dios. Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dijo, yo vengo aquí con mi honda, con estas 5 piedras lisas y una de esas piedras te va a matar. Ahora, él tenía una plena convicción porque ya había practicado el lanzamiento de la piedra a través de la honda. Era diestro porque los hebreos practicaban eso. Era muy usual entre los jóvenes manejar la honda. Pero ese elemento que tenía David fue lo que usó Dios para que derribara al enemigo. Y seguramente habrá herramientas que Dios nos ha dotado para vencer al enemigo. Debemos de saber que Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto, ahí cerca. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Qué hizo David? No temió. ¿Cómo estaba el ejército del rey Saúl? Temerosos, escondidos. De tal manera que los filisteos se atrevieron a decir, están saliendo de los escondidos, de las cavernas. Estaban escondidos, amedrentados por ese paladín que durante 40 días vociferaba y los amenazaba y todo el mundo escondido. Hasta que apareció David, rubio, joven, de hermoso parecer, dice el Señor, pero valiente y esforzado, que enfrentó al gigante. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imagínense qué enseñanza nos da nuestro Señor por medio de esta palabra de Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Cuál es su Goliat? ¿Cuál es nuestro Goliat? ¿Cuál es ese gigante que ha aparecido allá en el umbral de nuestras vidas, que te tiene acobardado, apesadumbrado, lleno de miedo, como estaban estos miembros del ejército? Dice el versículo 11 del capítulo 17 de Samuel, de la Primera de Samuel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo, ni siquiera miedo, era muy grande el miedo. ¿Qué es lo que en este momento nos puede tener con temor? ¿Cuál es ese gigante? Ese filisteo incircunciso, como le llama David. Ese gigante que se ha levantado en tu vida, que no lo puedes vencer. Quizás ese gigante te tiene como el ejército de Saúl, en gran miedo. Quiero decirte que el Señor nos ha dado esta ilustración, esta enseñanza de David, para mostrarnos que nosotros en Él nos fortalecemos. Tenemos que tener
la coraza de justicia, el poder del Espíritu para enfrentar esa dificultad y venir en el nombre de Jesucristo a vencer los poderes de las tinieblas. En el mundo vamos a tener aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la victoria no es nuestra, la victoria es de Él. Yo daré la victoria. Y Él nos dice, la batalla no es vuestra, es mía, como mía la venganza. Es el Señor el que tiene el poder y la autoridad para deshacer las obras de las tinieblas, para vencer al enemigo, para derrumbar esa montaña. Por eso Jesús en una de sus enseñanzas dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña que se moviera y esa se movería, ella se movería. Pero a veces no tenemos fe. Como dice Mateo, el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, dice, hombres de poca fe. A veces somos hombres de poca fe y no creemos que Dios puede hacer cosas grandes. David no dudó, David sabía. Inicialmente él se dejó persuadir al quererse colocar la vestimenta del rey Saúl. Saúl lo vio pues desprotegido, un jovencito, porque David era un joven, y le prestó su lanza, ¿cierto? ¿Qué le prestó? Las herramientas, ¿cierto? Me gusta porque aquí describe, mire lo que dice el versículo 38. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce, ¿sí? Como el yelmo, y le armó de coraza para protegerlo en esta parte delantera. Y lo vistió y le ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Enseñanza. Dios nos dará una estrategia, nos dará una salida. Como viene la prueba, nos dará la salida. Él nos dará la manera adecuada y precisa de resolver un conflicto, distinto a como se lo da a otra persona. Somos distintos. Nadie es igual a nadie, a otra persona. Cada uno es distinto. Entonces lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros, cuando tenemos fe, es actuar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Que la victoria es del Señor. Yo quiero en esta noche, en este preciso momento, decirle a usted, a través de esta enseñanza, que David mató a Goliat sin tener David espada en su mano. ¿Y qué pasó? Le cortó la cabeza, venció al enemigo. Porque la mano de Dios es más poderosa que las armas del hombre. Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Él nos dará la victoria. Tenemos que estar en Él, humillados bajo la mano poderosa de Dios. ¿Dónde es el lugar más seguro? En su presencia. En su presencia, allá en el secreto. De rodillas, postrado en su presencia, humillado bajo la mano poderosa de Dios. Allí podemos encontrar la victoria. Cuando confesamos nuestra necesidad de Él. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. Cuando aceptamos que la victoria es de Él. Y que nosotros somos débiles comparado con la grandeza de un Dios que es capaz de derrumbar a todos los Goliats y todos los gigantes que aparecerán en el diario caminar. Bienaventurados todos los que confían en Él, dicen las Sagradas Escrituras. Padre, gracias te doy en este momento, porque nos permites, por medio de esta enseñanza de David con Goliat, de ver cómo un hombre
creyó en ti. Estaba convencido del poder y la autoridad que tú tienes para darle la victoria y para derrumbar los enemigos y los poderes del mal. Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza, porque hay tantas cosas que tenemos que aprender de ti. Y una de las mayores enseñanzas que nos deja este relato es saber que el rey David, en ese momento todavía no era rey, que David confió en ti, que simplemente lo único que hizo fue apropiarse, Señor, de las armas que tú lo has dotado, que tú lo dotaste. Y hoy quiero pedirte, Señor, que a todos los que estamos en este momento, en esta oración, nos des ese mismo valor, esa misma fuerza, ese mismo poder que tuvo David para vencer los poderes de las tinieblas. Aumenta nuestra fe, Señor. No permitas que desmayemos. Señor, sé que se han levantado muchos Goliat en el mundo. La pandemia, la inseguridad, los paros, la crisis financiera, el desamor. Tantas cosas, Señor, que han aparecido en el diario caminar de nosotros y que seguramente muchos de nosotros los vemos como un Goliat. Y tú nos estás diciendo a través de esta enseñanza que no es con espada ni con lanza, sino con tu poder, porque no es con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque en ti podemos confiar. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el único que nos puede ayudar, Señor, a vencer estos Goliats, estos gigantes que se levantan delante de nosotros. Señor, gracias por tus palabras, que son vida y son verdad. Permítenos que todos los que estamos en este momento en oración tengamos ese mismo valor, ese mismo espíritu que había en David, de ser valiente y de confiar grandemente en ti. La gloria y la honra sea para ti, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muy amables por estar semanalmente con nosotros. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su iglesia Rey David, le damos los agradecimientos a ustedes. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. La iglesia Rey David, perteneciente a los Centros de Formación de Líderes Cristianos CENFOL. Estamos en la ciudad de Tuluá, llevándoles a todos ustedes el mensaje de las Sagradas Escrituras, con el propósito de que el pueblo de Dios y los que se acercan a Jesús conozcan el poder y la autoridad que Dios nos ha dado a través de la persona del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Gracias por estar siempre con la palabra de Dios, las buenas nuevas. Que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes. Amén. Amén. En su presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama.